Libro de Corintios, capítulo 12, Dios que habla sobre los dones espirituales. Dice así la palabra del Señor, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver aquí a través de ese primer versículo es que para Pablo era importante que la iglesia conociera acerca de los dones espirituales. Hay personas en la iglesia que no saben que es un don espiritual, que no saben, a veces el Señor está obrando a través de ella y no sabe qué está pasando, no sabe ni siquiera qué está ocurriendo con lo que el Señor está haciendo a través de esta persona. Una de las cosas que quiero mirar es que la iglesia de Corinto estaba atravesando un tiempo muy difícil, digámoslo así, en el aspecto de orden, de saber hacer las cosas como Dios las había determinado. Es una iglesia que está en división porque unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Y hay esa división, se ha fraccionado la iglesia, siguiendo no a Dios como tal, sino a los hombres. Y ese ya es un problema grave en la iglesia del Señor, cuando seguimos a los hombres y no estamos siguiendo a Dios. En segundo lugar, había un pecado grandísimo, un pecado de inmoralidad en la iglesia, que Pablo dice que es urgente que juzguen a esa persona que está practicando ese pecado de inmoralidad. En tercer lugar, hay litigios entre hermanos. Y Pablo dice, ¿cómo es que ustedes los problemas los están llevando ante los jueces inconversos? Hay litigios entre hermanos, hay problemas entre los hermanos de la iglesia. Imagínense que todo eso está ocurriendo en la iglesia de Corinto. En cuarto lugar, hay problemas matrimoniales. Pablo está diciendo, ¿cómo así que las mujeres no se están sometiendo a los varones? ¿Cómo así que los varones no están guiando el hogar? Hay que ponerle orden a eso y entonces comienza a hablar de los problemas familiares, los problemas matrimoniales que están ocurriendo en la iglesia de Corinto. Después viene un problema que también existe en la iglesia de Corinto y es los sacrificios a los ídolos. Hay un problema ahí porque la gente de todos modos, aunque están en la iglesia, vienen de un contexto idolátrico. Y entonces algunos de ellos, aunque están en la iglesia del Señor, están practicando idolatría. Entonces cuando nosotros vemos el pasaje del capítulo 11, donde habla de la Santa Cena, donde dice, ¿qué cosa tienen los ídolos con el Señor? Ninguna. Y está hablando porque es que la gente está en cierta manera también todavía trae ese lastre de la idolatría y no se han, digámoslo así, decidido absolutamente o completamente a seguir al Señor como el Señor lo ha determinado. En quinto lugar, dudaban del apostolado de Pablo. Dudaban, es que Pablo, sí, las cartas son duras, pero cuando venga es un debilucho y comienzan a criticar el ministerio de Pablo. Entonces, había el problema también de que el ministerio de Pablo para ellos no era muy, muy valioso como tal. Entonces, Pablo dice, bueno, tengo que ir a ustedes entonces ¿con qué? ¿Con vara? Para ponerlos en orden. Y en último lugar, estaban cometiendo abusos en la Santa Cena, donde cada uno llevaba lo de su comida y abría el perol, abría el portacomidas y se ponían a comer, a beber en la iglesia, cada uno hacía, y no había un orden establecido. Entonces, Pablo ve que todo eso está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Es una iglesia que necesita mucho, mucho orden. Pero una vez que Pablo habla de esas cosas, comienza entonces a enseñarles a ellos, y lo primero que le enseña a ellos es acerca de los dones espirituales. Y él dice que es importante que la iglesia sepa acerca de los dones espirituales, que no los ignore. Porque el problema que está ocurriendo hoy, y sé que en esta iglesia también, es que muchas personas ignoran los dones espirituales. Unos porque no saben
que son los dones espirituales. Y otros porque sabiendo los ignoran en el aspecto de que no los están llevando a la práctica, no los están usando para beneficio de la iglesia, teniendo el don espiritual. Entonces, Pablo dice que es necesario aclarar acerca de los dones espirituales. Es necesario enseñar y poner en orden acerca de los dones espirituales. Ahora, cuando la palabra habla de dones espirituales, utiliza la palabra neumáticos, que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, él va a comenzar a hablar a partir de ahí, no solamente de los dones espirituales, sino todo aquello que tiene que ver con el área espiritual de la iglesia, con lo espiritual. Entonces, hay varias palabras que nos ayudan a determinar qué es un don espiritual. Lo primero que nosotros podemos determinar es que el don espiritual es una capacidad, habilidad o talento que da el Espíritu Santo para la unidad, el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia del Señor. Por eso, hermano, por eso nosotros vemos que muchos de los hermanos, ya creo que están en clase, ya están en clase. Muchos de las personas en la iglesia no están practicando sus dones espirituales porque el enemigo está engañando. Porque el enemigo sabe que esos talentos le van a dar vida a la iglesia. Esos talentos van a fortalecer la iglesia. Cuando yo pongo un don que Dios me ha dado al servicio de la iglesia, va a permitir que la iglesia crezca y que la iglesia sea fortalecida en el Señor. Entonces, los dones espirituales son capacidades, talentos o habilidades que da el Espíritu Santo, pero tienen un propósito. Y no es para exaltar a la persona. Al contrario, cuando una persona recibe un don del Espíritu Santo, debe recibirlo con humildad, con mansedumbre, con obediencia. ¿Para qué, hermano? Porque va a estar, cuando una persona, y quiero que lo entiendan desde ya, cuando una persona recibe un don espiritual, es para servir a los hermanos. No es para que los hermanos le sirvan, no es para que los hermanos lo aplaudan, no es para que los hermanos lo exalten. Es usted y yo hemos recibido dones espirituales para servir a la iglesia, para ayudar a la iglesia a su crecimiento, a su fortalecimiento, a su unidad. Entonces, en Hechos 10:45, dice la palabra del Señor, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que todos hemos recibido el don del Espíritu Santo. Cuando los fieles, cuando habla los fieles de la circuncisión, son los judíos oyeron que cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, esas personas recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ellos quedaron atónitos porque ellos pensaban, y ya lo explicamos hace como 20 días, ellos quedaron perplejos, atónitos, admirados de ver que para los gentiles también el Espíritu Santo había sido derramado. Entonces, pero aquí quiero utilizar esa palabra don. Esa palabra don significa un regalo otorgado libremente, que no se adquiere por mérito, que no se adquiere, hermano, por títulos o porque yo haga más o porque me esfuerce en hacer esto o aquello. No, es un don, un regalo que Dios da gratuitamente y que no requiere un mérito. Nosotros recibimos el Espíritu Santo porque por gracia está determinado que todo aquel que recibe a Cristo Jesús en su corazón y lo hace Señor de su vida, recibe el Espíritu Santo de Dios. Porque es el sello que nosotros tenemos para cuando suene la trompeta, cuando el Señor nos llame, nosotros llevamos ese sello para el día de la redención. Ese es el sello del Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos nosotros que en la presencia del Espíritu Santo, hermano, tiene que manifestarse en cada uno de nosotros.
Tiene que haber una evidencia externa de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. La más grande evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo, hermanos, se llama amor. El amor de Dios fluyendo en mí. Ahora, hablamos aquí de don como un regalo, pero Romanos capítulo 1, versículo 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál era el deseo de Pablo? El deseo de Pablo era ir hasta la iglesia de Roma, pero con un propósito, hermano. No era ver cómo estaba el hermano en salud, no era ver si la iglesia estaba llena, no era para saber si el hermano estaba siendo prosperado, bendecido, no. Era para que él llevara, dice, para comunicaros, o sea, para entregarles, para darlos a ellos algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Entonces, ahí utiliza una palabra diferente a Dorea, o sea, a la anterior, que era un regalo que se otorga libremente. Y habla de carisma o sarismas, que es la operación de la gracia en cada uno de nosotros. Esa dotación de gracia cuyo propósito es edificar la iglesia. Entonces ya nosotros vemos aquí que Pablo está hablando de una dotación, está hablando de una habilidad, está hablando de un talento que da el Espíritu Santo a cada uno en la iglesia, a cada uno de nosotros en la iglesia. Ese es lo que Pablo está diciendo ahí, que él quiere llevarles a ellos un don espiritual. Ahora, el propósito aquí es doble, porque de por sí la palabra carisma es ese don, esa dotación, esa habilidad, esa capacidad que da el Espíritu Santo con el propósito de edificar su iglesia. Entonces ya vemos el primer propósito también aquí, edificación. Pero dice, a fin de que seáis confirmados. Y esa palabra confirmados no es otra que fijar firmemente, establecer que la persona que reciba el don, ese don le sirva para que esa persona se arraigue, no sea movida por ningún viento de doctrina, su fe sea poderosa, firme, estable, que no esté corriendo para un lado y para el otro, donde quiera que dicen, aquí está ocurriendo un milagro, aquí está ocurriendo algo. No, que esa persona permanezca firme y fiel al Señor. Por eso, hermano, es importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos dones espirituales, que Dios nos ha capacitado, que Dios nos ha dotado de su gracia para ayudar en la edificación de la iglesia. Pero que usted ha sido bendecido con esa dotación, con ese don, ¿para qué? Para que usted permanezca firme y fiel en los caminos del Señor. El otro propósito que nosotros encontramos también está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 24. Ahí mismo en el capítulo que estamos estudiando, lo de los dones espirituales. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando Dios da a su iglesia dones espirituales, es para que la iglesia entienda que delante del Señor todos somos iguales, que no hay acepción de personas. Una cosa es que usted en este momento esté diciendo, ¿y cuál es mi don? ¿Y cuál es mi don, Señor? Al final vamos a ver, pero entender, hermano, que a todos nos fue dado al menos un don espiritual, porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y su don va a servir para que ese cuerpo, hermano, permanezca fortalecido, para que el cuerpo de Cristo ayude, o sea, usted ayude en su crecimiento, en su unidad. Entonces, el don que nosotros recibimos todos es entender que si la hermana recibió un don,
diferente al mío, no hay diferencia en el aspecto de cuál vale más que el otro. ¿Cuál vale más que el otro? Sino que el Señor nos ha entregado a nosotros todo por una necesidad del cuerpo de Cristo. Por eso ¿son todos oídos? No. ¿Son todos orejas? No. Porque Él necesita, hermano, Él necesita es la unidad y el equilibrio del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso nosotros todos hemos recibido un don de parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces, que yo me tengo que parar hoy a predicar acá, sí, hermano, pero no es superior a la hermana que está sirviendo allá recibiendo a los niños, a Julito que está aquí en audiovisuales, no es superior mi don. Solamente yo tengo que entender que necesito a Julito, o si no, no habría esto. Y que necesito a los hermanos allá recibiendo a los hermanos con todo el amor que se merecen. Es necesario que haya esa unidad en cada uno de nosotros. Entonces, para eso nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, para que haya esa equidad. En 1 Corintios 12:26 también dice, de manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y aquí vemos la unidad, la empatía en cada uno de nosotros. Hermano, el saber que estamos en un cuerpo, que nosotros pertenecemos a Cristo Jesús, y entonces se desarrolla en nosotros el amor por el hermano. Por eso me duele lo que a ella le duele y me gozo en lo que ella se goza. Porque nos amamos mutuamente. Porque comienza a desarrollarse el amor del Señor en esa unidad que hay en el cuerpo de Cristo y que es tan necesaria en las iglesias. A diferencia, y eso le sirve a la iglesia de Corinto, que no olvide que lo primero que ellos estaban haciendo era dividiéndose. Estaban divididos. Y los que estaban en pleitos acusándose delante de un juez inconverso. Entonces, los dones espirituales, hermano, nos ayudan también a sensibilizarnos de la necesidad que hay del hermano en la iglesia. Nos sensibilizamos nosotros, despiertan nuestros sentidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para entender el dolor, la necesidad, pero también la alegría y el gozo que está pasando en la vida del hermano. Entonces, los dones del Espíritu Santo nos van a servir a nosotros como iglesia para lo que dijimos, para la unidad, para la fortaleza y para el crecimiento de la iglesia. Ahora vamos a ver la Santísima Trinidad y los dones. La Santísima Trinidad, porque aquí en 1 Corintios, versículos 4 al 7, coge la obra de cada uno. La obra de cada uno en los dones del Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 12:4 comienza diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? Pero el Espíritu es el mismo. Está hablando de qué Espíritu? Del Espíritu Santo. Viene otro, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿De quién? ¿Cuál Señor? Del Señor Jesucristo. Y dice más, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Cuál Dios? Dios el Padre. Entonces ahí vemos nosotros cómo en los dones espirituales están comprometidos las tres personas de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad está comprometida en la entrega de los dones. Porque no solamente es entregarle los dones a la persona y decir, hágale. No. Cuando usted recibe un don, está recibiendo un ministerio. Quiero que lo entienda, está recibiendo un ministerio. Y cuando usted, hermano, entonces recibe un ministerio, es necesario que usted sepa cómo llevar ese ministerio. Y eso se lo revela el Señor. Por eso nosotros vemos que las iglesias tienen diferentes visiones para hacer la obra del Señor.
En todas las iglesias están los mismos ministerios, están los mismos dones, pero la forma de operar de las iglesias son diferentes. Y por eso uno no puede criticar una iglesia a la otra, porque Dios le ha dado a cada uno su visión. Pero también en esa iglesia, en ciertos dones, el Señor también ha dado su visión específica a cada uno que haya recibido el don. ¿Me explico? Pablo dice que él recibió el ministerio del apostolado para los gentiles y Pedro recibió el apostolado para los judíos. ¿Tienen el apostolado ambos? Claro que sí. ¿Pertenecen a la misma iglesia? Claro que sí. Pero el Señor dirigió a Pablo a los gentiles y dirigió a Pedro a los que no eran gentiles, a los judíos. Entonces, cuatro puntos importantes aquí. Primero, hay diversidad de clase de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de estos dones espirituales. Es el que los da. Es a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos los dones espirituales. Entonces, importante, si no tengo el Espíritu Santo, imposible que yo tenga un don. Pero usted tiene el Espíritu Santo. Dígale a la persona que tiene yo tengo el Espíritu Santo. Claro, hermano. Porque usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y ahorita vamos a ver cuando uno recibe a Cristo qué es lo que pasa. En segundo lugar, dice que hay distintas formas de servir. Cuando habla ahí que hay diversidad de ministerios, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Todos servimos al mismo Señor, no al pastor. Todos servimos para la gloria de Dios. Pero asimismo, como todos servimos para la gloria de Dios, todos tenemos que darle cuentas a ese Señor por los dones, por el ministerio, por el ejercicio que nosotros hicimos con lo que Él nos dio. A Él tenemos que darle cuenta, porque Él es el Señor. En tercer lugar, es que Dios trabaja de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es el mismo Dios, hermano. Todos podemos trabajar de diferentes formas. No necesariamente todos tenemos. Mire, ahí es donde se necesita que entremos a ese lugar santísimo, entremos en comunión con el Señor para que Él nos dirija en los ministerios. Para que usted sepa que si usted va a tener o usted tiene un don y tiene un ministerio, usted sepa cómo llevar ese ministerio para glorificar el nombre del Señor. Por eso Pablo dice que él, una vez que él fue llamado, él no fue a los de Jerusalén a hablar con Juan, con Santiago, con Pedro, a ver el que hacía, sino que él se metió de lleno con el Señor. Y el Señor estableció en él el ministerio de los gentiles, para que él fuera y predicara a los que no eran judíos. Y en cuarto lugar, ahí dice la palabra, que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra provecho viene de la misma palabra, o sea, de la misma raíz que de sinfonía. Pasémoslo, no sé si ya está ahí. No, listo. De la palabra sinfonía. O sea, esa palabra provecho está dividida en dos partes, que es junto con y llevar. Entonces, es llevar con otras personas. Y eso es lo que está diciendo, que todos andemos en armonía, en unidad para la obra del Señor. Amén. Ustedes se imaginan aquí a las tres personas que están alabando al Señor, a los que están dirigiendo la alabanza. Uno cantando una canción, otro y otro otra. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? ¿O a cuál de los tres nos ponemos a cantar? ¿Cuál canción canto yo?
Esto se trata, hermano, de que nosotros andemos en sinfonía. Diferentes instrumentos bajo la misma nota, bajo la misma dirección, interpretando la misma canción. Entonces, por eso es que todos nosotros tenemos que estar bajo la guianza del Espíritu Santo y entendiendo que el propósito es servir y honrar al Señor. 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios 12, 12 y 13 dicen lo siguiente. Porque así como el Espíritu es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mire la constante que el Señor, en el anterior pasaje, finalizaba diciendo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando habla a cada uno, ¿qué significa? A todos, a cada uno de los que estamos acá. El Señor nos ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para unidad de la iglesia, para andar en sinfonía con los demás hermanos. Ahora, aquí se nos dice que nosotros todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu, hermano, que tenía Pablo y que hacía milagros. El mismo espíritu que tenía Pedro y que con su sombra pasaba y sanaba, ese es el espíritu que usted tiene. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Es el mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Quiero mirar aquí en este pasaje 4 cosas importantes. 1, no hay dones fuera del cuerpo de Cristo, porque los dones están hechos para la bendición del cuerpo de Cristo. Quiero que lo entienda así. Hermano, yo no puedo andar, por ejemplo, los que son profetas, andando profetizando por ahí, allí, allá, al inconverso, al otro y al otro. No es para la iglesia. Los dones son para la iglesia. Los dones son para la edificación, ya lo hablamos, para la bendición del cuerpo de Cristo. No es para que estemos allá en las casas metidos por allá, escondidas. Venga, hermano, que aquí el Señor le manda a decir a todo momento. No, es para la iglesia. Es para el crecimiento de la iglesia. Y no hay dones por fuera del cuerpo de Cristo. Es decir, hermano, tengan cuidado con esas personas que no son cristianas y si están diciendo, es que yo profetizo o yo tengo el don de ciencia o el don de palabra o el don de sabiduría. Nada. Ahorita vamos a ver algo muy importante a través de eso. Los dones son unidades formando un todo. O sea, lo que está enseñando la palabra aquí es que usted forma parte de un todo porque usted es miembro de un cuerpo. Y así como en el cuerpo usted necesita el brazo, el ojo, la oreja, como necesita usted el pie, como necesita la rodilla, como necesita cualquier parte del cuerpo, si le hace falta eso, usted se siente incompleto. Así, hermano, es necesario que nosotros entendamos la iglesia. Somos importantes en una unidad, somos importantes sirviéndonos unos a otros, somos importantes en la iglesia del Señor. Es para el cubrimiento y es para la integración funcional del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar de los dones entonces. Vamos a hablar de los dones. Y dice 1 Corintios 12, 8 al 11, dice lo siguiente. Porque a este, dice, a uno, cualquiera, es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Como él quiere. Repartiendo a cada uno. Dígale a la persona que tiene al lado, repartiéndome a mí. Porque para usted, hermano, también son los dones. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los 9 dones que aparecen ahí en la palabra del Señor.
son como conocidos como dones de poder. Y en la internet se ha levantado una cantidad de predicadores donde hablan de que estos dones ya no son vigentes, que ya no hay profecía, que ya no hay hablar en lenguas. Y hermano, y son personas que simplemente no los tienen porque no creen. No han creído. Yo pienso una cosa, que si no fueran para la iglesia, no estarían acá. ¿Para qué le escribió Pablo a la iglesia sobre los dones del Espíritu Santo? Solamente para sacar pecho y decir, es que nosotros los apóstoles los tenemos. No, porque él está hablando a la iglesia y dice, ustedes también los tienen. Lo que él está colocando ahí es orden en la iglesia del Señor. Pero infortunadamente se han levantado muchos predicadores porque ellos no creen, entonces están diciendo a la gente, usted tampoco crea. Pero está en la Biblia. Está en la Biblia, hermano. Y hay que entender una cosa. Creemos toda la Biblia, así no la entendamos. Yo creo toda la Biblia, así hay cosas que no entienda, pero la creo. No sé cómo la palabra actuó haciendo germinar una semilla, colocando, dividiendo el mar, toda la cuestión, pero creo que el Señor es el autor de la creación. Palabra de sabiduría o palabra sabia. La palabra de sabiduría es la que nos capacita a nosotros para expresar la sabiduría de Dios, porque no olvidemos que es el Espíritu Santo el que nos otorga ese don. Y es la sabiduría de Dios la que nosotros vamos a comenzar a aprender a expresar. Es la que se usa a través de la palabra de Dios. Y le doy aquí la característica de esa palabra que está en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La persona que tiene ese don de sabiduría es una persona que sabe, hermano, manejar, interpretar o utilizar la palabra de Dios para guiar, para corregir, para exhortar, para enseñar, pero es a través de la palabra de Dios. Si hay una persona que necesita esa palabra de sabiduría, se llama consejero. Un consejero en la iglesia que tenga la palabra de sabiduría es una bomba espiritual, hermano. Porque sabe que la palabra de Dios y la utiliza en el punto exacto donde se necesita que esa palabra pueda llegar a transformar, a bendecir, a solucionar el problema, a levantar al caído, pero es esa palabra que de la palabra de la sabiduría, que es esa palabra de Dios que se transmite a través de una persona, pero es la palabra que nosotros encontramos aquí. No es sabiduría de hombres, no es sabiduría humana. Es el don de manifestar la sabiduría de Dios. Y sí que lo necesitamos en la iglesia del Señor. En segundo lugar viene la palabra de ciencia. Es esa palabra de conocimiento, esa palabra de revelación en la que Dios me muestra a mí algo que aconteció o está aconteciendo y va a servir para bendecir a la iglesia del Señor, para que tengamos en cuenta eso. Es la revelación de Dios acerca de algunas circunstancias pasadas o presentes. Entonces, y a veces las personas ni lo saben, hermano. A veces las personas están hablando con alguien pero es que yo veo que usted está pasando esto. Ay, sí, hermanita, hermanito, mire que estamos pasando por esta, por aquella. Y la persona ni sabe que Dios se lo está revelando. A veces piensa que como que le pegué, le di en el clavo, como que... No, hermano, eso es un don de Dios. Y mire, quiero que miremos aquí esa palabra de ciencia en Pedro. Las personas de la iglesia primitiva, estaban vendiendo sus cosas para ofrendarlas a la iglesia y que no faltara nada a las personas de la iglesia, que todos fueran bendecidos.
Entonces dice que Bernabé vendió una propiedad y dio ese dinero a la iglesia de Jerusalén. Entonces había una parejita, Ananías y Zafira, que ellos querían esto, como que hagámosle, vendamos, y bueno, la vendieron. Pero como que una vez que recibieron la plata, pueden haber pensado muchas cosas. Pueden haber pensado como que es mucha para la iglesia. La otra puede ser, pero es que si mañana tenemos una necesidad, guardemos un poquito. Bueno, pueden ser muchas las circunstancias que los movieron a ellos a solamente llevar una parte de sus ventas, de la venta de su inmueble, allá a los apóstoles. Entonces, Pedro le pregunta a Ananías, Ananías, ¿vendiste en tanto? Sí, señor, la vendí en tanto. O sea, yo me imagino que dijeron, mire, Pedro, aquí hay 10 millones de pesos por la venta de la casa. Aquí hay 10 millones de pesos. Entonces Pedro le dice, Ananías, ¿vendiste en 10 millones de pesos la casa? Y él, sí, señor, vendí la casa en 10 millones de pesos. Pero el Espíritu Santo le revela a Pedro que no, la casa no la vendieron en 10 millones de pesos. Y dice ahí entonces, Hechos 5:3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? El Señor le revela, el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que está ocurriendo en ese momento. Esa es la palabra de ciencia. Lo que él está diciendo a Ananías es, Ananías, el Espíritu Santo me revela que usted se guardó dinero en su bolsillo. ¿Por qué no dijo, la vendí en tanto, pero me quedo con esto y aquí entrego esto? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué quiere usted engañar al Espíritu Santo? Esa es la palabra de ciencia. Cuando el Señor revela una circunstancia que, hermano, ha ocurrido o está ocurriendo en la vida de una persona. No siempre es para eso oculto eso. Yo siempre, y abro un paréntesis acá, la persona que me discipuló, él tenía el don de que él veía las cosas a través de los sueños, pero cuando soñaba a color. Entonces, cuando él me decía, Javier, soñé con usted y soñé a color, yo, ay, Padre Santo. Ay, Dios mío, que no vaya a sacar mis trapos sucios por allá. Bueno, el asunto es entender que el Señor, hermano, nos conoce y el Señor también revela muchas cosas de nosotros. Pero es ¿para qué? Porque a veces nosotros queremos ocultar cosas que es necesario que sean reveladas para nosotros ser sanados, ser transformados, o que nosotros podamos cortar con esas cosas. Es necesario. Entonces, la palabra de ciencia es la revelación que Dios da acerca de una circunstancia que una persona está viviendo. Esa es la palabra de ciencia. Y viene la palabra, el don de fe. El don de fe. No es a ver, la fe siempre va a ser un don, quiero que lo entendamos así. Porque Dios me da a mí el don para creer en el Señor Jesucristo. Dios me da a mí ese don para creer en el Señor. Y se lo dio a usted para que creyera. El Espíritu Santo nos convenció a nosotros de justicia, de pecado y de juicio, a través de ese don que Él da de la fe para salvación. Pero aquí están dando un don de fe, hermano, que es una capacidad extraordinaria de creer de manera sobrenatural en el poder de Dios y en su palabra. En el poder de Dios y en su palabra. Hay personas, hermano, que a la palabra del Señor le buscan, es que yo como que no creo mucho en eso. Y es que Dios se demora, y es que Dios, y entonces ahí esa persona, don de fe no tiene sino el de la salvación, que ese no se pierde. Pero hay un don muy especial, que ese don, hermano, de que nosotros creemos y vemos la gloria del Señor, porque hemos creído a su palabra. En Hechos, capítulo 27, versículos 23 al 25, está Pablo siendo llevado a Roma, y en ese viaje, en esa travesía, hay una tormenta que hunde el barco. Llevan días sin comer.
y están todos trabajando para salvar el barco. Y dice Pablo en el versículo 6, en el versículo 23 al 25 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, entonces dice, por tanto, o sea, el ángel me dijo que Dios iba a salvar a todas las personas que están aquí conmigo. Entonces, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que se hará así como se me ha dicho. Esa, hermano, ese es el resumen del don de fe. Confiar en Dios, que así como Él lo ha dicho, así como está escrito, así como lo ha prometido, va a hacer, va a ocurrir. Ese es el don de fe. El don de fe es el que cree que por sus llagas fuimos nosotros sanados y espera la sanidad porque Cristo por sus llagas ya lo sanó. Ese es un don de fe. Eso no lo cree todo el mundo. Pero hay personas que sí. Hoy precisamente veníamos hablando de Ana Belén, que ella es la que tiene la iglesia en Boyacá. 85 años, si usted la ve enterita. Y lleva creo que más de 10 años, más de 20 años que no se toma una aspirina. Porque ella dice que ella le cree al Señor. Le cree al Señor. Y no se toma una pasta. Y le puede dar el patatús que sea, pero dice, yo le he creído al Señor y no necesito una pasta, yo no necesito tomar nada. Yo le creo al Señor y a su palabra. Eso es un don de fe, porque le ha creído al Señor. Eso es un don, es un regalo de Dios. De pronto usted tiene el don de ciencia, otro el don de sabiduría, pero no tiene el don de fe. No por eso lo hace más o lo hace menos. Quiero que entendamos eso. Entonces, ese es el don que las personas confían en Dios que será hecho como Dios lo ha dicho. Le creen a Dios a pie juntilla. El cuarto don es el don de sanidad, que es la capacidad que Dios da para sanar a los enfermos. Es así, la vemos nosotros en el transcurso del libro de los Hechos, en el mismo ministerio del Señor Jesucristo, sanando todas las enfermedades. Pero Hechos 8, 6 al 8, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí estamos viendo nosotros cómo Felipe en Samaria llega allá y el Señor se manifiesta de una manera poderosa, no solamente el expulsando, echando fuera demonios, sino sanando a todos los enfermos. ¿Y eso qué trajo? Gozo. ¿Y en la iglesia qué trae? Gozo. Cuando en la iglesia, hermano, uno ve la sanidad de los prodigios, debíamos de todo estar saltando cuando un hermano dice, hermano, el Señor me sanó, toda la iglesia gozosa. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Toda la iglesia brincando de gozo porque el hermano fue sanado o la hermana fue sanada. Entonces, ese es el don de sanidades. Que usted puede imponer manos y sabemos que no es usted, es el Señor obrando a través de usted. Es el Espíritu Santo respaldando el don que le ha dado a usted, cumpliendo la promesa que Dios ha hecho, que a los que creyeren, estas señales les seguirán. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es el don, los dones de sanidades. Y son dones de sanidades porque hay sanidades espirituales, por eso echaba fuera demonios. Hay sanidades emocionales y hay sanidades físicas. En cualquiera de esa área, hermano, el Señor tiene el poder para sanar. Amén. El quinto, los dones de milagros.
Los dones de milagros utiliza una palabra que es dinamis, la misma que tiene que ver con recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis dinamis, poder. ¿Para qué? Es para ejercer un poder sobrenatural sobre lo natural. En Jesucristo lo vimos cuando Él calma la tormenta. Lo vimos. Ahí está ocurriendo algo en la naturaleza. Hay una tormenta. Y Él hace que ocurra algo sobrenatural, y es que la tormenta se calme cuando Él da la orden. Amén. Entonces, aquí podemos ver nosotros, en Hechos capítulo 9, un milagro sobrenatural, la resurrección de Dorcas. Dorcas es una mujer que le está sirviendo a la iglesia del Señor y muere. Entonces se enteran en la iglesia de Jerusalén que Dorcas ha muerto, y Pedro entonces va a la casa de Dorcas donde están haciendo las honras fúnebres. Dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hermano, eso es algo milagroso que no tiene explicación natural. ¿Qué ocurre ahí? Ahora, ¿cuántos de ustedes están convencidos, hermano, que esto es para la iglesia del Señor? ¿Cuántos? Mire, a mí nunca se me olvida la historia de un pastor que el Señor lo utilizó, lo utilizaba en mi tiempo. Recién comencé yo el evangelio hace 30 y algo de años. El Señor lo utilizaba mucho en sanidades, pero él decía que él sabía que tenía el don de sanidades, pero no lo ejercía. Y un día, él dice, vio a un sacerdote de la iglesia católica que andaba cojito. Iba por la calle y él así se le acercó por detrás, así lo alcanzó y comenzó detrás. Y en el nombre de Cristo Jesús, pero como con vergüenza, como con miedo, como con temor, hermano, y este hombre comenzó a caminar derechito. El Señor hizo el milagro y él entendió que el Señor le había dado un don. A nosotros nos falta es que quitar el miedo, el de pronto, uy, qué vergüenza. Pero hay que aprender a que todo lo hacemos, uno, para la gloria del Señor, y dos, con sabiduría. Yo alguna vez vi en un entierro, alguien estaba ahí el cofre y en el nombre de Cristo Jesús se levanta, y en el nombre de Cristo Jesús se levanta. Eso no es así. El muerto siguió en el ataúd. Nadie se levantó. Se levantaron unos de las sillas para burlarse de él. Pero hay que tener sabiduría. Pero no hay que temer que porque Dios nos ha dado a nosotros el don o el talento. Hay que saber cuál es el don o el talento que Dios nos ha dado. Entonces, ese es el de milagros. Viene el de profecía. El de profecía, hermano, es el escuchar, porque el profeta tiene que primero aprender a escuchar la voz de Dios para transmitir el mensaje que Dios quiere darle a alguien. Entonces, es necesario que la persona aprenda primero a escuchar a Dios, porque a veces se mueve mucho la carnecita. A veces se mueve mucho esa carnecita y entonces hablamos en la carne. La persona que es un profeta tiene que andar en comunión con el Señor. Entonces aquí vemos en 2 de Pedro 1:21 que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el que decía ser profeta, profetizaba y no se cumplía, moría apedreado. Moría apedreado. Porque estaba desviando el camino del pueblo del Señor. Aquí la palabra nos enseña a que no es voluntad humana, no es lo que yo quiero decirle a la gente. Hermano, yo le digo en el nombre de Cristo Jesús, tra. No. Eso no es en la carnecita, eso es en el Espíritu.
Séptimo, discernimiento de espíritus. Es distinguir la situación espiritual de una persona. Nosotros veíamos allá como Felipe, a unos les echaba fuera los demonios, a otros los sanaba, porque hay que entender que nosotros tenemos que discernir entre qué es espiritual y qué es algo físico natural. Entonces, yo no puedo estar reprendiendo demonios donde no lo hay, pero tampoco puedo estar orando por la sanidad de una persona como si fuera algo natural cuando la persona está atada o está enferma por un espíritu inmundo. Hay que discernir el origen de esa circunstancia. Y eso lo revela el Espíritu Santo de Dios. Ahí habla también de géneros de lengua. Bueno, el Espíritu, entonces aquí viene uno, perdón. Hechos 16, versículo 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, no le dijo a la mujer, le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, de una vez. Eso es discernimiento de espíritus. El octavo, géneros de lenguas. Y aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, las lenguas, hermano, cuando hablamos en lenguas, no le estoy hablando a nadie aquí. ¿Le estoy hablando a quién? A Dios. Le estamos hablando al Señor. Por eso es importante también entender que cuando la Biblia habla de orar en el Espíritu, una de las formas de orar en el Espíritu es a través del don de lenguas. No es el único, pero es una manera en la que nosotros hablamos a Dios, como dice la palabra aquí, hablamos a Dios, pero no es para hablar con los hombres. Yo no me puedo, dos personas hablando en lenguas, entonces, ¿qué, hermano? ¿Quién les entiende? Nadie, pero Dios sí. Dios sí entiende lo que usted está hablando en lenguas. Ahora, quiero que entienda una cosa, porque el problema que ha llegado a la iglesia es que el que no tiene don de lenguas se vuelve un cristiano de segunda. Mentira. Lo que hablábamos aquí en un principio, los dones son, hermano, para hacer un equilibrio en la iglesia, para que entendamos que todos somos necesarios en la iglesia del Señor, que nadie es más que otro por tener un don al otro, porque todos nos necesitamos. Hay una necesidad mutua en cada uno de nosotros. Al contrario, hermano, al contrario. Le garantizo que cuando yo hablo con Dios, lo primero que el Señor me va a enseñar a mí es humildad. A ser humilde. Y no a mirar a los otros por encima del hombro porque tienen un don diferente al mío y no es el de lengua. Es que yo hablo en lenguas. No, al contrario, con humildad. Y lo otro, hermano, es que cuando se habla en lenguas, dice la palabra, que la persona está hablando misterios. Pero ¿cuál es el problema? No los entiendo. Estoy hablando algún misterio, pero ni siquiera dice la palabra que ni siquiera yo entiendo lo que yo estoy hablando. Pero Dios sí lo entiende. Y porque el Espíritu está revelando. Y este don también nos ayuda a nosotros a, como dice la palabra, que nosotros no sabemos qué orar, pero el Espíritu nos ayuda. Y es una gran ayuda el poder orar uno en lenguas. Entonces, para que nosotros entendamos eso. Entonces, el género de lenguas, y son varios. Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas, lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, ¿sirven para algo? Bueno, para condenarlo a uno. No sirven para nada. Entonces, habla de, usted puede tener lenguas angélicas o lenguas humanas. Lo que ocurrió el día de Pentecostés, lenguas humanas, porque el medo, el persa,
el judío, el romano, todos sabían diferentes lenguas, pero todos entendieron lo que estaba diciendo el apóstol. Eran lenguas humanas, pero también hay lenguas angelicales. Entonces hay que discernir, y hermano, y estar atentos a que todos los dones se tienen que practicar con amor, o si no, no valen nada. Por último, la interpretación de lenguas, que es ese traductor, esa traducción que ya es también un don del Espíritu Santo, que es necesario que, si hay lenguas en la iglesia, es necesario que haya un intérprete de las lenguas. Porque Pablo dice que si no hay traductor en la iglesia, mejor calle. Porque entonces, hermano, nos ponemos todos a hablar en lenguas y esto se vuelve un desorden. Y Pablo a eso, a los corintios dice, porque todo se tiene que hacer decentemente y en orden. Entonces, ¿en qué? En 2 Corintios 14, 13. Porque el 2 Corintios capítulo 14 ya habla sobre las lenguas. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, orémosle al Señor para que el Señor también dé interpretación de lenguas si usted tiene el don de lenguas. Amén. ¿Cómo saber? Dos cositas rapidito aquí. ¿Cómo saber que tengo el don? ¿Usted quiere saber cómo tiene cuál don tiene? Sencillo, dos cositas importantes y téngalas en cuenta. Primero, ore. Pídale al Señor que le revele cuál es el don que usted tiene. Y en segundo lugar, hermano, involúcrese en las actividades de la iglesia. Uno no sabe, sinceramente, honestamente, qué don tiene, a menos que sean de las manifestaciones externas. Pero uno no sabe si uno tiene el don de ciencia o el don de sabiduría o el don de fe si no se involucra en la iglesia. Porque es a medida que el Señor lo va usando a uno en su cuerpo, donde uno va viendo la manifestación del don que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Si usted no se involucra en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no va a saber con exactitud cuál es el don que Dios le ha dado para usted formar parte del cuerpo de Cristo. Y por último, la responsabilidad que nosotros tenemos con los dones del Espíritu Santo. Hay una responsabilidad. Esto no es para jugar. Esto no es para que nosotros estemos por ahí deambulando como los hijos de Exeba, que eran liberadores deambulantes, que iban de pueblo en pueblo echando fuera demonios. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, tomó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El Señor a todos nos da de diferente forma. A uno les da 2, 3 dones, a otro le da un solo don. Pero lo cierto es que todos tenemos al menos un don. Todos tenemos al menos un don. Pero aquí dice la palabra del Señor que el Señor a cada uno nos dio conforme a nuestras capacidades. O sea que usted recibió ese don, hermano, y usted no puede decir, no, es que yo no puedo. Porque usted tiene la capacidad de desarrollar, de ejercer ese don que Dios le ha dado. No tenga una falsa humildad. Ay, no, es que yo no tengo ningún don. No, eso se llama falsa humildad. ¿Y eso qué va a acarrear cuando yo, hermano, no me hago responsable del don que Dios me da? Miremos el pasaje de Mateo capítulo 25. Y en el pasaje de Mateo capítulo 25, ¿qué encontramos nosotros? Algo sencillo. Que el Señor después llama cuentas. Y coge al de 5 talentos. A ver, ¿qué hizo con los 5 talentos? Señor, te entregó 10. Produje el doble. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Alégrate conmigo. Viene el de 2 talentos.
¿Qué hiciste con los 2 talentos? Ah, pues mire, aquí hay 4 talentos, señor. Muy bien, siervo fiel. En lo mucho, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Pero viene el que tenía 1 talento. Señor, yo sabía que tú eras duro. Que tú, Señor, cosechas donde no siembras. Que tú sacas fruto donde no has metido la mano para nada. Señor, yo lo guardé. Yo lo escondí. Aquí, tú me diste 1 talento, no me he robado un peso, Señor. No le he robado nada, no he perdido nada, pero tampoco le he ganado nada. Aquí está tu talento. Y el Señor, siervo infiel, siervo malo, lo llama así. Y la orden que da es, echen allá donde es el lloro y el crujir de dientes. No le creyó al Señor y no le sirvió al Señor. Todos somos responsables de los talentos que el Señor nos ha dado, hermano. Órele al Señor. Órele al Señor por el talento. El Señor sabe que usted quiere servirle. Órele al Señor. Dígale, Señor, yo quiero servirte. Yo necesito saber cuál es mi don para servirte con eficiencia. Servirte de la mejor manera posible. Pero hermano, no lo esconda. No lo entierre. Saque ese don, póngalo al servicio de la iglesia y el Señor le dirá, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.